Pues bueno, se abre como un platito, chequen nada más. 7 vidas no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas. Pues acá adentro ya viene nuestro pedido. Cuidamos el único lugar en el universo en el que existen las hamburguesas. Hola, ¿cómo estás? Andamos en la Ciudad de México y hoy vamos a ir a probar unas hamburguesas que prometen ser deliciosas de una personalidad del internet, alguien muy famoso, Luisito Comunica. Entonces, sin más, vamos a ello. Pues bueno, la hamburguesa es mi comida favorita. No soy un experto ni mucho menos, pero vaya que se he comido muchas hamburguesas y quiero ir primero que nada para probarla y a ver qué tal. Me llama mucho la atención probar esas hamburguesas de Luisito Comunica y también pues compartirlas acá en el canal. Luisito Comunica al parecer va con todo. Han abierto esas hamburguesas, me parece que en Colombia, en Perú y en España acaban de abrir, y pues también acá en México. El concepto es como diferente. De hecho ya fuimos a probar un restaurante del que se llama Daigo Ramen, muy bueno. También grabamos un videito por ahí. Y pues al día de hoy Luisito Comunica tiene 4 restaurantes: Bolichera 21, que es como fusión peruana; Daigo, que es japonés, el que se desprende de eso, que es Daigo Ramen; y las hamburguesas fast food. Hay muchas opiniones en internet, que si están buenas, que si están malas, que si esto, que si el otro, pero nosotros queremos ir a probarla personalmente para compartírsela de ustedes y dar mi opinión. Recuerden que pues cada persona pensamos diferente, pero más o menos podemos compartir como nuestra experiencia y demás, y pues se trata de eso. Este lugar que vamos a ir, físicamente se puede ir y comer y demás, aunque el concepto va mucho dirigido a pedir para llevar. De hecho están como asociados con Rappi, pero quisimos ir a hacer la experiencia, ir a sentarnos, comer ahí y demás, como para comerla lo más pronto posible, en el sentido de cuando salió de la cocina lo más calientita posible, y pues compartir nuestra experiencia acá con ustedes. Entonces, sin más, ¿qué les parece si vamos a este como concepto de restaurantes donde se encuentra fast food? ¿Qué les parece si me acompañan? Entonces, sin más, vamos a ello. Suave. Y pues acá estamos en la calle Liverpool 179, donde hay como unos contenedores y aquí mismo está fast food. Vamos a ello. Vemos aquí su logo, un gatito, Fast Food Burgers. También de hecho por acá podemos encontrar los de Juan Basurita, La Milagrosa, y varios restaurantes más. Ben Dogs, Titos, alitas adictivas. Vemos que hay un segundo piso por allá también. Pues ya preguntamos para pedir, es diferente, no puedes pedir así como en el mostrador como tal. Ahí tiene un código QR, lo escaneas, lo pides por acá o en Rappi, haces el pedido y demás y ya lo puedes pasar a recoger allá. Entonces vamos a proceder a ver qué tienen por acá. Pues acá ya entramos a la aplicación, vemos aquí los restaurantes que tienen. Vamos a ponerle fast food y aquí ya entramos a fast food. Vamos a ver qué tienen. Por ejemplo, tienen un combo de 205 pesos que trae combo fast food burger más papas y bebida. Creo que eso está bastante bien. Dice hamburguesa 100% carne de res de 125 gramos en pan de papa con salsa fast food y vegetales, más fries, o sea papas, más bebida. Entonces vamos a ello. Elige tu bebida, obligatorio. Listo. Una bebida de 400 mililitros. Está bueno ese paquete. Entonces dice aquí que lo puedes personalizar, de que lo quieres sin lechuga, sin jitomate, sin cebolla, sin pepinillo. Yo lo voy a pedir sin pepinillo. A mí el pepinillo no me gusta mucho en las hamburguesas, una disculpa. Pero con todo lo demás sí, que es lechuga, jitomate, cebolla. La salsa fast food también, vamos a probarla. ¿Quieres salsas adicionales? Selecciona máximo 4 opciones. Pues ¿qué será? Salsa de tomate y mayonesa y mostaza. Y ya puedes pedir adicionales, por ejemplo tocino por 20 pesos, queso americano por 15 pesos, salsa fast food como otra más, por si no te das abasto con la que ya trae, 15 pesos. Mermelada, cebolla y chile, que esa también dicen que es buena, 15 pesos. Mermelada, tocino, whisky, 15 pesos. Las papas fritas, Big Fries, 50. Fries así nada más, 30. Big Fries, queso y tocineta, 80. También venden postres, Lemon Paradise, 60. Galleta, tahine, no sé si así se dice, tahine, 25 pesos. Cremoso chocolate, 60. ¿Desea servilletas? Sí, deseo servilletas. Comentarios, nada. Agregar 205. Ver canasta. Pues vamos a pedirlo y recogerlo allá. Ahorita vamos a ir. Pues ya hicimos el pedido. Como podemos ver, son unos contenedores aquí que hay varios negocios. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el de La Milagrosa de Juan Basurita, y ya probamos esos tacos. Y te invito a ver el video por ahí también para que veas la reseña de ese lugar. Y bueno, la verdad el lugar está agradable, como lo digo, es un concepto, se me figura mucho como mercaditos artesanales, como de ese tipo más o menos, pero un poco distinto, pues, que son los contenedores acá, con esas mesitas. Y ahorita ya nos pedimos la hamburguesa, fue muy sencillo. Llegamos al lugar, escaneamos el código QR, pin, nos llevó una página y ya estuvimos pidiendo. Como les digo, la neta el concepto está suave, me gustan. En el transcurso que he estado yo he visto que ha habido movimiento
por acá, hay gente. Yo me vine acá a una mesa que está hasta el fondo y están suaves porque son mesas acá como de madera, tiene como una sombrilla para el sol. Como les dije hace rato, tienen 2 pisos, allá arriba tienen como otros restaurantes y por los que están acá abajo. Y las personas yo las veo muy a gusto comiendo y demás, la neta es que está muy agradable este lugar. Creo que es el único que tiene ahorita así como de forma física acá en México. Y por lo que estuve viendo tienen en Colombia, en Perú y acaban de abrir en España. Entonces pues enhorabuena por Luisito y pues aquí en la Ciudad de México también. Y también otra sucursal donde solo puedes ir a recoger. Aquí sí te puedes sentar, comer y demás, pero como les comenté hace rato, el procedimiento es como un poco distinto a otros restaurantes. No llegas y pides ahí, sino que todo es a través de una aplicación y la neta pues se me hace bueno, se me hace eficiente como otro modelo de negocio. Vemos que más o menos eso también aplican en Daigo Ramen, entonces como que va por ahí Luisito. Como que vemos que el concepto de sus restaurantes van como por ese lado, no hacer como las cosas como más eficientes, como jugar con la tecnología y todo, entonces se me hace bastante bien. Ahorita estamos esperando a que salga nuestra hamburguesita, nos pedimos un paquete que nos costó 205 pesos. Viene la hamburguesa clásica, la tradicional, sencilla, papas y un refresco. Entonces vamos a esperar ahorita que llegue la hamburguesa. Cuidamos el único lugar en el universo en el que existen las hamburguesas. Ecopack. Pues acá adentro ya viene nuestro pedido. Y pues bueno, ya nos llegó nuestro pedido. La neta es que fue muy fácil, me avisaron ahorita, fui a recoger el pedido, a pagar y demás, que ahorita al final les doy con detalle. Y pues vamos a ver qué onda. Por acá vienen las papitas, Sukutu vienen como en un conito, pues el refresco, la hamburguesita, las papas y pues los aderezos acá de mayonesa, mostaza y katsu. Pues vamos a ver acá cómo viene todo, chequen nada más. Fast Food Burgers. Ahora sí vamos a proceder a abrirla. Y haga como una cintita que dice burger. Burger dice. Pues bueno, Sukutu se abre como un platito. Chequen nada más. 7 vidas no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas. Pues bueno, acá la onda es que te traen la hamburguesa y los vegetales aparte para que estén fresquecitos. Chequen nomás, aquí está la hamburguesita. El pan se ve como diferente, ¿no? Parece así hasta como de mentiras, como artesanal. Por lo que escuché, ese pan es como de papa, es diferente. Y pues la carne prometen que es una carne pues de mucha calidad. Chequen cómo se ve. Será el pancito acá. Y como les digo, los vegetales se vienen aparte. Está bien curioso porque aquí donde te la dan se abre así como un platito, lo cual se me hace muy bien, está muy suave. Y pues ya tiene su platito a gusto. Ahora sí vamos a proceder a armar la hamburguesita. Vamos a ponerle tomate, las verduritas, algo de mayonesa y katsu. A ver qué tal. Por acá dice, 7 vidas no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas. Totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a proceder a probarla. Y por acá en la Ciudad de México vamos a estar probando varias cosas, desde cosas turísticas, comedera y demás, para que te estés pendiente de ese canal. Y acá vamos a sacar una serie de videos bien suaves por acá en la Ciudad de México. Suave. Vamos a ello. El pan sí sabe diferente, la verdad. Déjeme dar otra mordida para checar bien el cuadro. La hamburguesa está buena, creo que lo que más me gusta hasta ahorita es el pan está bien sabroso. La carne está buena. La verdad sabe como, tiene como otro saborcito. Si pueden ver por acá como que se ve como hasta chicken.
Estoy descifrando bien el sabor de la carne, o sea, sí se siente de calidad, pero sabe como diferente. Les digo algo que me llama mucho la atención, que me ha gustado mucho, es el pan. El pan se ve bien bueno. La carne como que yo la siento como casera en el buen sentido, pues. No de que está mal, al contrario, está muy buena. Pero siento una carne como cuando la haces más como en casa, como más caserón, más orgánica, a lo mejor, por así decirlo. La verdad es que sí sabe diferente. Me gusta, la neta, sigo como analizando el sabor. Les digo, el sabor de la carne a mí se me figura como más caserona, como si le hicieras en tu casa, lo cual se me hace bien. Se siente fresca, se siente buena. El pan, yo soy fan de este pan, la neta me gustó mucho ese pan que tiene como papa. Si te comes así solo el pan, de por sí ya está muy bueno, así solito ya tiene mucho sabor. Y la verdad que el conjunto está muy bien hecho, muy bien logrado. Sukutu. Veo que llegan muchas personas en Rappi como a recoger pedidos para llevárselos, como que este negocio, como el de Juan Pazurita, están muy tirados para ese lado, lo que yo observo, como que negocios que le están dando como por ese lado mucho por internet, pues, lo cual se me hace suave, se me hace que es un concepto nuevo que pues nos estamos acostumbrando a ello, pero la neta, yo creo que todo va como para ese lado y creo que lo están logrando muy bien. Bueno, ahora vamos a proceder a probar las papitas, que también prometen ser muy deliciosas, muy buenas. Vamos a ver qué tal la prueba de esas solitas. Me comí varias como para tantear bien el sabor. Se me ha pasado comentarles que te trae el aderezo de fast food especial de la casa, que aquí está. Vamos a probarlo. Qué bueno está. Está muy bueno, la neta. Y vio que las hamburguesas que más me gustan a mí, por ejemplo las In-N-Out, las Shake Shack, estas tienen como su aderezo que les da como ese toque especial, como que las diferencia, por así decirlo. Les digo, la neta, la hamburguesa está muy buena, el pan me encantó, soy fan de este pan. La carne, le digo, se me figura como hecha en casa, pero artesanal, no sé cómo explicarlo. Como una persona que hace en su casa hamburguesas, pero sabe hacerlas, ahí se me figura. Muy buena combinación, la neta, me gustaron. Si te gustaría ver como una comparación con Shake Shack, que fuimos hace poco, que también ahí me encantan, estaría interesante ver ahí como una comparación. Coméntame acá abajo a ver si te gustaría y la hacemos. Y las papas, pues ya le dimos varios llegues, la neta están muy buenas, se ven como así también, se ve que las hacen ahí mismo y son de calidad, la verdad es que sí. Son delgaditas y traen como encima como un polvo que no logro descifrar, como, no sé bien qué es, como un sazonador de algo, no sé con qué lo sazonan, pero le da un toquecito bien sabroso. Con el aderezo especial de la hamburguesa, a ver qué tal. Y pues llega el momento más triste, todo lo que empieza acaba. Y pues después de comer bien rico nos venimos acá a caminar al Paseo de la Reforma, que está de verdad muy cerca. Y acá estamos viendo el Ángel de la Independencia. Vemos por acá las bicis, que tienes una tarjetita y Sukutu que la puedes llevar y dejar en otro lado como estos, que te alivianan un montón. Y por adelante está muy suave caminar por acá en Reforma porque te encuentras edificios bien chingón. Bueno, con respecto a la hamburguesa fast food de Luisito, pues qué les digo, la hamburguesa es mi comida favorita y pues la neta no voy a recomendar una hamburguesa que no me haya gustado. La verdad sí me gustó. Lo que más me sorprendió fue el pan. Yo me compraría esta pan así solito. La verdad es que sí me gustó muchísimo, está bien suave. Muchas felicidades por ese pan, que no haya probado antes un pan así en una hamburguesa. La verdad es que está muy bueno. La carne no es lo que más me encantó, pero no está mal, está buena. Me supo así como casera, pero gourmet acá, artesanal. Y la verdad que todo en conjunto es muy buena. Sí preferiría pedir una hamburguesa de ahí que de otros lugares, definitivamente. Hay otras que tengo encima que estas de fast food, que las tengo en un lugar muy especial, en mi corazón. Pero eso también entra como en ese concepto. La verdad es que sí están muy buenas.
¿La recomendaría? Sí, 100%. La verdad es que están buenas, se nota que son de calidad, eso es lo que más me gusta. Se ven hechas así como artesanal, yo soy muy fan de lo que es así como artesanal, ¿no? Y se siente eso, ¿no? El panecito a mí, lo digo una vez más, me encantó ese pan. Las papitas también muy buenas, muy sabrosas, la verdad es que... Y el combito ese que nos armamos por 205 pesos, se me hizo bastante bien, es lo que más o menos te gastas en un lugar como el Burger King, con McDonald's, más o menos eso te sale, ¿no? Hay como si incluso te salen más caros. La verdad bien suave, el lugar también me gustó mucho, está muy agradable con las mesitas de madera, llegan las personas y las veo muy a gusto ahí comiendo y demás, el lugar me gustó, pero como que el concepto gira más a que todo sea para llevar, igual que los tacos de la Milagrosa de Juan Pazurita, como que todo el concepto lo giran para allá, y es lo que yo siento, ¿no? Como que hacerlo más como para llevar, si no descartar tener el lugar físico y demás, pero veo que le están como tirando más al lado para llevar, asociados con Rappi, que está suave, porque en esa ciudad, la Ciudad de México, hay muchas personas que por el trabajo y muchas cosas más les conviene más pedirlas para llevar, entonces yo siento que su mercado la están tirando como más por ese lado. Oh, chequen qué bonito se ve, como esta pared llorona. Aquí en Reforma, enfrente del Ángel. Me gustó el concepto, la neta, el logo, las frases que luego te ponen, como la experiencia y demás. Siento que es un todo, ¿no? Otro restaurante de Diego Ramen también como que va por ese estilo, ¿no? Como llevado a hacerlo inteligente y demás, desde que llegas pues no hay mesero, sino que llegas a la maquinita y ahí mismo haces todo, Sukutu les llega a la cocina, te lo dan, pum, pum, pum. Y listo. Como les dije, siento que por ahí va el concepto, como hacerlo todo mucho más práctico, no tanto como un restaurante que tienes todo ahí y demás, como lo que es Shake Shack, que lo hacen en excelencia. Es un ruidajo, ¿no? Acá en la Ciudad de México, ese es el detalle. Bueno, con cuestión de tú ir a comer a lugares, lo tienen como más tranquilón, y donde siento que le están apostando más el concepto que ellos están manejando, así como más fuertes como para llevar. En el ratito que estuvieron personas llegando de Rappi para llevárselos a domicilio. Entonces la neta, muy recomendada. De 5 puntos yo le daría 4, la verdad, porque la carne no me disgustó, pero tampoco fue como mi top, tampoco fue como wow. Pero por ejemplo la de Shake Shack me gusta muchísimo más, o la de In-N-Out, como ese tipo de carnes a mí me gustan muchísimo, pero el pan me voló la cabeza, me fascinó. Y pues a mí me gustó mucho el concepto, ¿no? Que la verdura te la dan aparte. No me ha tocado ver algo así. La cajita donde te dan la hamburguesa también se abre y se hace plato, todo eso no me ha tocado verlo, lo cual se me hace bien suave. Y la neta, pues no te quedes con la duda, si tienes la oportunidad, pruébalas tú en vez de quedarte con la opinión de alguien más, porque la opinión de cada persona, todos somos muy diferentes, puede cambiar drásticamente de una persona a otra. Entonces pues lo que yo siempre digo es que si tienes la oportunidad, tú probarla, hacer tu juicio, si te gusta, sí o no. La neta a mí sí me gustaron mucho, nada más con esos detalles que les comenté. Y pues esa es mi reseña de Fast Food, las hamburguesas de Luisito Comunica acá en la Ciudad de México. Y pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado en un video más aquí en el Paseo de la Reforma. Nos despedimos de ese video, y si te gustó pues te quiero invitar a compartirlo con alguien más, que les comentes: oye, ya viste que el Arturo del Mar anda subiendo videos bien suaves, a tus amigos, a tu familia, a tu pareja, a quien tú quieras. Te lo agradeceré un chorro para que YouTube nos recomiende y nuestro trabajo pueda llegar a más personas. Y te invito a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo hamburguístico y fast foodístico día. Saludos y bendiciones. Suave. Sukutu.